Si hay un alimento capaz de aliviar hambrunas en el pasado y en el presente, ese es la papa. Así lo saben los españoles, y especialmente los canarios, quienes soportaron las graves crisis provocadas por los bloqueos navales que ocasionaron las guerras contra los ingleses y franceses. Pero no fuimos los únicos. Las persistentes sequías que sufrió Sevilla entre 1571 y 1573 provocó hambrunas duraderas que movieron al encargado del economato de un centro benéfico de la ciudad a comprar papas para dar de comer a los enfermos. Hoy en día esto nos parece normal, pero en aquella época las papas se habían traído como plantas de jardín y como forraje para los animales, pero no se habían aceptado todavía para el consumo humano, a pesar de que se sabía que en América era un alimento básico de muchos pueblos. Por eso los precios eran muy bajos, y por muy poco dinero se podía dar de comer a enfermos, indigentes, presos, soldados y pobres. Paradójicamente, de esta manera, el alimento que la gente refinada rechazaba se convirtió en el matahambre de muchas personas. Primariamente, la papa fue una hierba silvestre muy extendida en Perú, que después fue domesticada por la población indígena. Los antropólogos han encontrado papas fósiles en la región central de Perú de 10.500 años de antigüedad. También de su cultivo y de la creación de alimentos derivados de la papa en Perú se han encontrado referencias artísticas en cerámicas del siglo I. Pero, ¿cómo llegó la papa a Europa? Se cree que la papa entró en Europa por el puerto de Sevilla en 1554, como curiosidad, como planta de jardín, ya mencionada anteriormente. Fue el conquistador, cronista e historiador extremeño Pedro Cieza de León quien por primera vez viera un cultivo de papas en Colombia en 1537, y así lo describió en una de sus crónicas publicada en Sevilla en 1553. Crónica en la que decía también haberlas visto cultivadas en Ecuador. Tan solo 6 años después ya se plantaban papas en Canarias, y 7 años más tarde ya se exportaban a Francia y a Flandes, según documentos de la época. De allí fueron llevadas a Inglaterra en 1588, y 2 años después a Roma, Alemania, Polonia y Rusia, convirtiéndose en un alimento de consumo común. Iniciado el siglo XVII, el cultivo de la papa se introdujo en Irlanda y en el resto de Europa, lo que permitió evitar la muerte por hambre de cientos de miles de personas cuando se presentaron inviernos muy duros en el continente, a los que se sumaron enfermedades y guerras que se prolongaron durante el siglo siguiente, de tal manera que la papa se convirtió en el maná de la población europea ya entrado el siglo XIX, llegando a ser el alimento base de la población y de los ejércitos de Napoleón. Se estima que solo en Perú existen más de 5.000 variedades de papas nativas o criollas, aunque no todas ellas pueden ser cultivadas fuera del país porque requieren unas condiciones climáticas y agroecológicas que solo se dan allí. Pero los técnicos han desarrollado miles de variedades más que sí pueden cultivarse en otras regiones, pero solo se cultivan de forma extensa una treintena de ellas que se adaptan mejor al terreno, son más resistentes a las enfermedades, la duración del ciclo de cultivo es más corto y ofrecen un rendimiento mayor y mejores valores nutricionales.